Primero que todo, bienvenidos a esta sesión de TechNet para Latinoamérica. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que siempre le genera dudas a las personas, que es específicamente la virtualización de productos Microsoft con Hyper-V. Específicamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre SQL Server. Dentro de este tema vamos a estar viendo cuáles son las implicaciones que tiene virtualizar SQL Server con Hyper-V. Algunas de las preguntas que tienen siempre las personas es ¿qué pasa con el desempeño? Vamos a publicar y compartirles en este momento algunas de las pruebas que se han hecho, digamos, desde parte de Microsoft para determinar qué tanto se ve afectado el desempeño de SQL Server cuando está ejecutando en ambientes de virtualización. Vamos a revisar algunos escenarios de alta disponibilidad también. Si tienen alguna duda con respecto al contenido de esta presentación, no duden en contactarme a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. También pueden seguir o visitar el blog personal donde vamos a publicar información sobre esta presentación. Ustedes van a poder descargarla. Igual van a poder ver la grabación específicamente dentro de lo que sería el MCDN también. Entonces, recuerden, si tienen alguna pregunta, también al final de esta presentación vamos a dedicar unos minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas en vivo. También, si no tienen las preguntas en este momento y les surgen en algún momento, lo pueden hacer a través de correo electrónico de la misma forma y les vamos a estar contestando. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Precisamente vamos a ver algunos conceptos. Primero, sobre la virtualización de los productos de Microsoft y cómo podemos virtualizarlos con los productos de virtualización, específicamente con Hyper-V. Vamos a ver un poco de lo que sería el desempeño del hypervisor. Después vamos a compartir con ustedes unos resultados de desempeño que fue generado por el equipo del ESG y que nos van a dar bastantes datos reales, digamos, de la vida real sobre cómo se comporta el desempeño de SQL Server en ambientes virtualizados. Y ahí lo vamos a ver en detalle de forma gráfica. Después vamos a ver algo que es bastante importante, que es cuáles son las mejores prácticas de SQL Server cuando está ejecutando dentro de un ambiente de virtualización. Y por último, algunas referencias que ustedes pueden utilizar, que es importante. Por ejemplo, todo lo que serían los gráficos que se están utilizando acá, los papers que se van a hacer de referencia durante el contenido, están publicados en Internet. Entonces ustedes tienen acceso a cada uno de estos resultados y que ustedes pueden después ejecutar dentro de su propio ambiente para verificar lo que ya se tiene en estos ambientes de desempeño y estas pruebas que se han realizado anteriormente. Primero, vamos a ver un poco de lo que sería la virtualización de Microsoft para aplicaciones de servidor. Recordemos que en este momento la plataforma para virtualización de Microsoft está basada en Hyper-V. Dentro de Hyper-V existen varias versiones. La versión que salió con Windows Server 2008. También está la versión que salió con Windows Server 2008 R2. Y después está la versión que tiene Windows Server 2008 R2, pero con el Service Pack 1 incluido. De hecho, si ustedes no tienen el Service Pack 1 de Windows 2008 R2 instalado en este momento, lo más recomendable es de que lo instalen, puesto que le agrega características bastante interesantes a lo que sería el ambiente de virtualización de Microsoft. De hecho, las demostraciones que vamos a hacer el día de hoy están basadas en una instalación de Windows 2008 R2 con el Service Pack 1 instalado. ¿Por qué se los digo? Porque puede ser que ustedes pues puedan llegar a sus servidores, a su ambiente de producción y busquen las opciones y no las encuentran, precisamente porque esas opciones fueron agregadas en Service Pack 1 de 2008 R2. No es solo mejoras en cuanto a seguridad, sino que también se agregaron funcionalidades, que es una de las ventajas que se tiene. Entonces, habiendo visto esto, que es la virtualización basada en Hyper-V,
existe una serie de productos que ya han sido probados dentro de ambientes de virtualización. De hecho, si ustedes ingresan a todo lo que serían las páginas de Microsoft TechNet y el MSDN, van a ver dentro de las notas de soporte de los productos que esos productos están soportados dentro de virtualización. Y cuando estamos hablando de virtualización, estamos hablando de Hyper-V, que es el ambiente de virtualización soportado por Microsoft y que nos asegura todo lo que sería el soporte oficial y todo lo que sería la ejecución en un ambiente adecuado. ¿Cuáles son los diferentes productos más comúnmente virtualizados? Dentro de estos productos tenemos lo que sería para colaboración, la virtualización de SharePoint, para todo lo que sería mensajería y comunicaciones, toda la virtualización de Exchange, y dentro de los aspectos bastante importantes es la virtualización de las bases de datos. Entonces, en este caso tenemos la virtualización de bases de datos, específicamente la virtualización de SQL Server. Cada uno de estos escenarios de virtualización de estos productos han sido probados ya previamente por Microsoft y es por eso que en el TechNet aparece todo lo que sería soporte para virtualización. Ahora vamos a ver algo importante. Sobre esto del soporte para virtualización, tenemos los ambientes base de Microsoft, como SQL Server, como SharePoint, como Exchange Server, y sobre eso vamos a tener las aplicaciones críticas del negocio, que serían, por ejemplo, aplicaciones que ustedes hayan desarrollado que interactúan con una base de datos, de aplicaciones que hayan desarrollado que interactúan con SharePoint o que interactúan con Exchange Server. Entonces tenemos toda esta forma de poder la interacción e incluso estas aplicaciones también pueden ser ejecutadas de forma virtual. De hecho, como ustedes deben conocerlo, la tendencia que hay en cuanto a lo que sería las aplicaciones y el manejo de data center es la consolidación de servidores. Entonces lo que nosotros deseamos es tener cada vez menos máquinas físicas, más máquinas virtuales, todas dando un buen desempeño. Algo que sí es importante, como lo habrán notado acá, es de que empezamos a hablar de la plataforma de virtualización de Microsoft basada en Hyper-V, pero también tenemos acá System Center. Cuando estamos hablando de virtualización de Microsoft, si nosotros queremos tener una solución completa de virtualización y de administración de máquinas virtuales, lo más recomendado es que ustedes empiecen a utilizar los productos de la familia System Center. ¿Qué producto es el más importante que van a tener que estar utilizando? Es el producto de System Center Virtual Machine Manager o el administrador de máquinas virtuales de System Center. Ese administrador lo que hace es que le agrega muchas funcionalidades a todo lo que sería la plataforma de Hyper-V. Por ejemplo, ¿qué posibilidades le agrega? Si nosotros tenemos una instalación de Hyper-V standalone, si queremos agregarle, por ejemplo, todo lo que sería la parte de alta disponibilidad, podemos crear un clúster. Este clúster puede ser un clúster de alta disponibilidad basado en el failover cluster de Windows y podríamos tener dos nodos. Y administramos dos nodos y lo que podemos hacer es lo que se conoce como live migration, que es pasar una máquina virtual de un nodo hacia otro nodo. También, si queremos mayor funcionalidad, por ejemplo, facilidades de administración, distribución de cargas, manejo de todos los nodos como una sola granja, entonces lo que vamos a tener que instalar es el System Center Virtual Machine Manager. Entonces, cuando estamos hablando de soluciones de virtualización de Microsoft, no es únicamente Hyper-V, sino que tiene que ser Hyper-V junto con el System Center Virtual Machine Manager. ¿Para qué? Para poder tener una solución completa de administración de virtualización. De lo contrario, lo que ustedes van a tener solo es una parte del stack de virtualización de Microsoft. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta, especialmente cuando ustedes están en un escenario donde tienen que comparar el stack de virtualización de Microsoft contra el stack de virtualización de un tercero. Entonces, si quieren hacer una comparación justa, lo van a tener que hacer es Hyper-V combinado con System Center, que ya le agrega mucho más funcionalidades a todo lo que serían las aplicaciones que ustedes tienen. Entonces,
Siendo así, vamos aquí a ver un poquito más de la virtualización. Dentro de todo lo que sería la parte de virtualización, aquí estamos agregándolo algo importante, donde tenemos aquí una comparación que se da entre lo que sería el System Center Management Suite con todo lo que sería la comparación de la misma configuración pero con VMware. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Primero, lo que tenemos acá es que la virtualización de Microsoft ya viene incluida dentro de lo que sería el sistema operativo. Ya sabemos que tiene soporte, digamos, para la virtualización. Algo importante es que cuando utilizamos la virtualización de Microsoft, en caso de necesitar soporte, tal y como lo dice acá, es un soporte de una sola parada, one stop support. ¿Qué es lo que eso significa? Cuando estamos hablando de virtualización, cuando estamos hablando de un producto y necesitamos soporte sobre ese producto ejecutando en virtualización, solo nos tenemos que comunicar con una única empresa, no con varias empresas que estén involucradas en la solución. Existe una gran cantidad de partners, una cantidad de partners que tienen diferentes soluciones para lo que sería la virtualización. Y además está todo lo que sería que se tiene una gama completa de productos. Por ejemplo, ya estamos hablando de que yo tengo los SQL Server construido por Microsoft, SQL Server que ya está probado y soportado en Hyper-V, en todo lo que sería la virtualización, y además tengo una serie de herramientas ya probadas para poder administrar todo mi set de productos y de servidores, tales como System Center Virtual Machine Manager. Si estamos hablando de respaldos, necesitamos algo de System Center, que es el System Center Data Protection Manager. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Otra de las ventajas que ofrece todo lo que sería el sistema de administración de Microsoft sería que se pueden administrar tanto con System Center, administrar tanto máquinas físicas como máquinas virtuales y además administrar máquinas virtuales que están siendo alojadas en otra plataforma que no sea Microsoft. Por ejemplo, administrar máquinas virtuales que están alojadas dentro de VMware. Dentro de todo lo que sería también está algo importante que sería el costo. Cuando hablamos de costos de licenciamiento para la plataforma de virtualización, Microsoft ofrece una solución bastante competitiva con respecto a la competencia. De hecho, acá nos dice que es una solución parecida a lo que ofrece Microsoft con System Center, puede costar hasta 4 veces más. Esto está basado en una comparación realizada entre el System Center Management Suite Data Center y el VMware vSphere directamente cuando también está siendo utilizado con el VMware vCenter. En este caso, es importante que esta configuración o comparación donde dice que el precio es hasta 4 veces más caro en VMware está basado en una solución o una solución de licenciamiento que va a tener 2 procesadores en cada host con soporte para 2 años en cada uno de los hosts y que no está incluyendo el costo del sistema operativo. Entonces es importante que lo tengan aquí esta comparación. También ustedes pueden hacer su propia comparación directamente. Otra de las cosas importantes que tienen que tomar en cuenta con la virtualización es que también existe la virtualización ya sea con el Windows 2008 Enterprise, pero también pueden hacer virtualización con el System Core. Entonces, eso es importante que ustedes puedan tener. Digamos, ustedes pueden instalar un Windows Server Core Edition, instalar Hyper-V en él y después ejecutar las máquinas virtuales. También pueden tener todo lo que sería la opción para el Hyper-V Server, donde el Hyper-V Server es otra de las opciones donde no se levanta Windows, sino que lo único que se hace es que bootea la máquina, se levanta el hypervisor y directamente están las máquinas virtuales ejecutando. No tiene una interfaz gráfica para poder estar utilizando. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta cuando ustedes quieren optimizar el uso de los recursos de hardware. Una de las mejores opciones es utilizar el Hyper-V Server.
¿verdad? Para poder estar administrando. Que no tenga interfaz gráfica no significa que no se pueda administrar de forma gráfica. Una vez que ustedes instalan el Hyper-V Server sin interfaz gráfica, pueden administrarlo de forma remota, ya sea instalando las consolas de administración en otro servidor de Windows 2008 que tenga soporte para la consola o desde un Windows 7. Entonces, ustedes tienen diferentes opciones de poder administrar. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene con todo lo que sería la ejecución de Microsoft y que sea la base para la ejecución de todas sus máquinas virtuales. Acá tenemos aquí una comparación que es importante. Cuando les estaba hablando yo con respecto a todo lo que sería el soporte que se tiene en Windows 2008 R2 y específicamente les estaba hablando de que ustedes deberían instalar el Service Pack 1. Entonces, ¿qué es lo que viene dentro de Windows 2008 R2 y además en Windows 2008 R2 con Service Pack 1? Primero, el primer punto que tenemos es de que cuando tenemos estas versiones de Windows 2008, podemos contar con todo lo que sería el Line Migration y alta disponibilidad. Para aquellos que no lo conocen, el Line Migration lo que nos permite es tener un clúster de Windows, ¿verdad? Ustedes tienen un clúster de Windows para alta disponibilidad formado por uno o más nodos. Si en dado caso uno de esos nodos falla, se puede hacer un line migration hacia el otro nodo. El line migration significa que ustedes no tienen que apagar la máquina virtual para poder pasar la máquina virtual de un nodo al otro. Esa es una de las grandes ventajas. Ustedes no se apaga la máquina virtual. Solo dicen line migrate from one node to another node. Esa es la operación que le va a aparecer en la consola del clúster. Entonces sería migro una máquina virtual de forma en vivo desde un servidor hacia otro servidor mediante todo lo que sería el soporte de migración en vivo. Otra de las ventajas que tiene es que se da soporte a los nuevos procesadores y lo que va a hacer es, por ejemplo, en 2008 R2 con Service Pack 1, aprovechar una de las mejoras que tiene Microsoft, que sería el Server Core Parking, y que es implementada por Intel en sus procesadores, que quiere decir de que si un procesador no se está utilizando, entonces se detiene para reducir el consumo de energía. Entonces, esa es una de las ventajas que se tiene con respecto a las versiones anteriores. Después, se mejora la escalabilidad. Ahora puedo tener mayor cantidad de máquinas virtuales ejecutando dentro de un mismo nodo. Puedo ejecutar en un mismo nodo de Windows hasta 1024 máquinas virtuales. Podría estar ejecutándolas directamente en ese nodo. ¿Por qué? Porque ahora cada vez ustedes van a tener más servidores, van a tener servidores con más capacidad. Esos servidores van a soportar ya sea 128 GB en RAM, 256 GB en RAM, ya pueden ser que cuenten con 32 o 64 o más cores que ustedes pueden empezar a utilizar como servicios de esta alta escalabilidad. Después, otra de las mejoras que se dio en 2008 R2 con Service Pack 1 es la mejora para el soporte de gigabit de conexiones de red de iSCSI de hasta 10 gigabits, que es una de las ventajas. Después, las partes de capacidades dinámicas. Dentro de las capacidades dinámicas sería prácticamente que yo pueda, por ejemplo, en 2008 y en Hyper-V, yo puedo tener una máquina virtual y de forma dinámica agregarle un nuevo disco. En este caso, un disco basado en iSCSI. Puedo agregarle un disco y la máquina lo va a detectar directamente sin tener que reiniciarla. Entonces le agrego discos en caliente. Entonces esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas que tiene es que también puedo utilizar el server core para poder hacer la ejecución de las máquinas virtuales. Y otra de las opciones principales es el soporte que se tiene en Hyper-V para la administración de memoria dinámica. La memoria dinámica lo que quiere decir es que yo puedo configurar una máquina virtual para que inicie con una cantidad de memoria mínima y se le establezca una cantidad de memoria máxima. En este caso, lo que vamos a tener es precisamente algo muy interesante. Vamos a poder decirle inicie con 2 GB de RAM y si es necesario subir hasta 8 GB de RAM, usted lo puede hacer. Todo eso se administra por medio de Hyper-V.
Entonces tenemos esa ventaja. Para hacer eso, les voy a mostrar cómo configurar esas opciones dentro de Hyper-V. Vamos a compartirles el desktop. Acá vamos a compartirlo. Espero que ya lo estén viendo. Y aquí tenemos el administrador de Hyper-V. Como podrán ver, aquí tengo varias máquinas virtuales configuradas dentro de este servidor. Dentro de las principales opciones que uno pueda tener dentro de una máquina virtual, es por ejemplo, si yo ingreso aquí a la parte de settings, solo quiero mostrarles, vean que tengo aquí diferentes opciones para poder configurarle. Una de las opciones es que yo puedo agregar un iSCSI controller, ¿verdad? Puedo agregar un ID controller, puedo agregar adaptadores de red normales, sintéticos o adaptadores de red legacy. Esto ahorita lo vamos a mostrar que una de las mejores prácticas cuando ustedes tienen una máquina virtual ejecutando y quieren aprovechar al máximo la capacidad de red de esa máquina, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que utilizar lo que se llaman los adaptadores de red sintéticos, que me tienen mayor soporte a velocidad. Ahí es donde yo puedo llegar hasta los 10 gigabits sin ningún problema, o 1000 gigabytes, todos ustedes pueden estarlo trabajando en cuanto a lo que sería el acceso. También recordarle que los Legacy Network Adapters han sido creados en Hyper-V para poder soportar el bootp, ¿verdad? Bootear desde la red, y además no tienen muy buen rendimiento, sino que ustedes deben utilizar los Network Adapter normales. Después tenemos el Remote FX. El Remote FX fue incluido en el Service Pack 1 y que lo que nos mejora es los gráficos que se puedan desplegar. Entonces yo tengo, si yo quiero desplegar video, si quiero desplegar algunos efectos de 3D como el aero, ya lo puedo hacer. Entonces eso es otra de las mejoras que tiene. Lo que les quería mostrar era precisamente el cambio en memoria. En memoria, como pueden ver acá, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo puedo configurar una máquina virtual para que tenga memoria estática, tal y como está configurada esta. En este caso, si yo tengo la memoria virtual estática, quiere decir de que esta máquina siempre va a utilizar 2 GB de RAM. Inicia y tiene 2 GB de RAM, termina y tiene 2 GB de RAM, ya sea durante su ejecución. Pero también puedo configurar esta máquina virtual para que trabaje de forma dinámica. Acá, cuando hablamos de una máquina virtual de forma dinámica, lo que vamos a estar estableciendo son específicamente cuál es la memoria con la cual inicia la máquina virtual y después el máximo de RAM que se quiere tener. En este caso, podemos decirle, yo quiero que la máquina virtual empiece con 2 GB de memoria RAM y que llegue hasta 16 GB de memoria RAM, o hasta en este caso hasta 64 GB de memoria RAM. Y lo que se va a estar haciendo es de que el hypervisor, conforme se va a estar solicitando la memoria, se le va a estar asignando a la máquina virtual. Si estamos hablando específicamente de SQL Server, la mejor práctica es que ustedes puedan establecerle que el inicio de memoria es el estimado de memoria que ustedes saben que la aplicación necesita para funcionar. Entonces, si ustedes en sus cálculos de sizing determinaron que la máquina necesita 8 GB de RAM, entonces el startup RAM va a ser de 8 GB de RAM. ¿Para qué? Para que no tengan que estar en ese proceso de estar solicitando memoria de forma dinámica, porque ustedes ya saben que mínimo esa máquina ocupa 8 GB de RAM. Entonces, ustedes le pueden decir 8 GB de RAM como mínimo hasta un máximo de 16 o hasta un máximo de 32. Entonces, ahí le damos un poco de holgura a todo lo que sería el manejo de memoria virtual en el caso de SQL Server. También en el caso de SQL Server ustedes pueden
configurar, si lo desean, todo lo que sería la memoria máxima que requiera SQL. Otro de los aspectos, vean que aquí está el memory buffer. El memory buffer lo que nos va a decir es una cantidad de memoria que el hypervisor va a tratar de reservar como un buffer que para determinar la cantidad de memoria, en este caso se hace en porcentaje. Para SQL Server, el porcentaje recomendado del memory buffer es de un 5%. ¿De dónde estoy sacando estos números? Esto lo estoy sacando números de los estudios que les vamos a comunicar ahorita más adelante, que son papers bastante complejos, donde ya se han hecho pruebas y se nos dice de que un 5% es el adecuado para SQL Server. En cuanto a lo que sería el manejo de memoria, yo le puedo decir priorizar todo lo que sería el manejo de memoria dentro de esta máquina virtual, si quiero que sea bajo o que sea alta prioridad. Entonces ven que tengo estas opciones que han sido cambiadas dentro de todo lo que sería SQL. También otra de las opciones que tengo, digamos, en cuanto a lo que serían los discos, es la posibilidad de poder agregar discos, en este caso de iSCSI Controller. Vean acá, me va a dar la opción de agregarle un disco. Asumimos, esta máquina, ¿verdad? Si en esta máquina lo que vamos a querer hacer es agregarle un disco. Aquí recuerden que cuando tenemos máquinas virtuales, tenemos diferentes tipos de discos. Discos fijos, discos dinámicos y discos diferenciales. En el caso de SQL Server, ustedes tienen que configurar discos fijos, fixed size. Como vamos a ver adelante, más adelante el gráfico, cuando ustedes tienen un disco duro en Hyper-V configurado como fixed size, como de tamaño fijo, es casi exactamente el mismo rendimiento como que si estuviese corriendo directamente en el disco. Entonces es una de las ventajas. Ustedes vamos a ver, usualmente en el gráfico se ven casi idénticos. Si ustedes ven por porcentaje, la diferencia es alrededor de un 1% de diferencia en desempeño en tenerlo en un fixed size VHD, en un VHD de tamaño fijo, que tener directamente conectado el disco. Entonces eso es importante. Si estamos hablando de SQL Server, tienen que ser máquinas que tengan fixed size. Lo otro es que ustedes, vamos a cancelar acá, ven que aquí tenemos en el ID Controller 1, tenemos aquí un disco duro. Ese disco duro, ese es el disco duro de boot. Dentro del disco duro de boot, ahí va a estar todo lo que sería toda la parte de la paginación. Entonces, la parte de paginación de Windows, vean que este disco duro está en el ID Controller, porque es el disco duro de boot donde está el sistema operativo y donde va a estar la paginación. Entonces, ustedes cuando quieren agregar paginación para estar separado en otro disco, ustedes agregan ese disco virtual en el ID Controller, no en el SCSI Controller. ¿Por qué? Porque los SCSI Controller, los drivers sintéticos, se levantan hasta que ya está corriendo Windows. En cambio, entonces, como no va a estar el driver sintético, se va a tener que utilizar el driver emulado, con lo cual va a reducir el desempeño. Entonces, si están hablando de poner el paging file en otro disco que no sea el disco de buteo, agréguenlo en la interfaz ID Controller. Si después ustedes quieren tener discos duros, por ejemplo, para guardar los datos de SQL Server, para guardar el log de SQL Server, la recomendación es que lo agreguen en el SCSI Controller y que sean VHD de tamaño fijo. Entonces, eso es algo importante que ustedes lo tengan acá. Bien, estábamos hablando de las mejores prácticas de la virtualización con Windows 2008 R2. Específicamente, tenemos aquí una tabla que es bastante importante, que es en cuanto a lo que sería el uso de memoria y la reservación de memoria. Entonces, usualmente cuando ustedes tienen un servidor de 16 GB de RAM o 32 o 64 o N cantidad de RAM, ustedes van a tener que decidir precisamente cuánta memoria le puedo asignar a las máquinas virtuales. Hay que recordar que mínimo el host tiene que tener 512 megas de RAM disponibles para él. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que tiene 16 GB de RAM, en realidad lo que yo tengo disponible para poder asignar a las máquinas virtuales no son los 16 GB de RAM completos. Van a ser
15.5 para arrancar. Y además hay que recordar que por cada máquina virtual que se está ejecutando hay un overhead de uso de memoria, digamos que es la administración de esa máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? La fórmula es la siguiente. Ustedes van a tener que tener por cada máquina virtual que están ejecutando en el host, necesitan 32 megas reservados para el primer giga de RAM de la máquina virtual, más 8 megas por cada giga de RAM siguiente a lo que sería el primer giga que ustedes tienen asociado a la máquina virtual. Por ejemplo, para una máquina virtual de 16 gigas de RAM asignados a esa máquina virtual, ustedes necesitan 32 megas de arranque, más 15 por 8 megas. Entonces, eso nos da un total de 152 megas de RAM que ustedes tienen que reservar. Por ejemplo, entonces, si seguimos con el ejercicio, si tenemos 8 de estas máquinas virtuales, ¿verdad? El total de la memoria que tenemos que reservar sería 152 megas de reserva de administración de cada máquina virtual por 8, en total 1216 megas, como 1.2 gigas de reserva de máquinas virtuales, más los 512 nos daría 1716 megas. Entonces, en total, para correr 8 máquinas virtuales con 16 gigas de RAM cada una de ellas, yo tengo que haber tenido la memoria suficiente en el servidor host para poder reservar 2 gigas de RAM para él, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque es una de las formas para poder calcular, digamos, no significa que si yo tengo 32 gigas de RAM, puedo gastar los 32 gigas de RAM en las máquinas virtuales. En este caso, por ejemplo, tenemos 16 gigas de RAM por cada máquina virtual, por 8, necesitamos 128 gigas de RAM mínimo, ¿verdad? Para poder ejecutar eso, pero necesitamos reservar 2 gigas de RAM para esta opción. Entonces necesitamos poder ejecutar 130 gigas de RAM o más necesitaríamos en ese servidor para poder ejecutar esas máquinas virtuales y que nos funcione de forma adecuada. Después, cuanto a lo que sería la administración de las tarjetas que yo le voy a asociar a las máquinas virtuales. Esas tarjetas van a depender de la forma en que yo estoy haciendo la comunicación. En este caso, si voy a utilizar Fiber Channel o voy a utilizar iSCSI. En este caso, tenemos dos escenarios de producción y no producción. En este caso, vamos a decir cuántas máquinas vamos a estar utilizando. Entonces, vean que aquí nos da el total de tarjetas de red que voy a estar utilizando. Entonces, para la administración, una tarjeta de red. Para las máquinas virtuales, otra tarjeta de red. Para administración del clúster, otra tarjeta de red. Para todo lo que sería el line migration, otra tarjeta de red. Y para el cluster share volume, otra tarjeta de red. Entonces, en este caso, cuando yo hablo con Fiber Channel, voy a necesitar en total 5 tarjetas de red. Para iSCSI, 6 tarjetas de red. En producción, ya sea para las máquinas virtuales, para tener alta disponibilidad, ven que se me aumenta a 2 por la alta disponibilidad. Entonces, yo podría llegar a tener de 6 a 8 tarjetas de red. Aquí el número mágico es el 8. En el 8 es cuando es la cantidad máxima de tarjetas de red que yo le puedo asignar a una máquina virtual. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces vean que lo que se está haciendo no es de que cuando yo tengo una máquina virtual yo le voy a asignar una sola tarjeta de red y con eso todo va a funcionar perfecto, sino que aquí lo que está haciendo es tratar de distribuir la carga del tráfico de tarjetas de red y el tráfico a través de la red. En este caso, también otra de las otras cosas importantes que ustedes tienen que considerar con lo que serían las tarjetas de red son los adaptadores de red. En este caso, los adaptadores de red, ustedes tienen que adquirir o utilizar los adaptadores de red que ya vienen con el equipo, que han sido optimizados para ese equipo. Eso es lo más recomendable. Otra de las opciones es que ustedes pueden utilizar iSCSI, Fiber Channel o FCOE, ¿verdad? Fiber Channel over Ethernet para poder estar trabajando. Para iSCSI, el mínimo, la conexión que van a utilizar es de 1 gigabit, que
lo más recomendado serían ser de 10 gigabits. Y otra de las opciones que considerar es que ustedes tienen que habilitar todo lo que sería el soporte para jumbo frames, ¿verdad? Que eso es una de las grandes ventajas, que eso va a aumentar el desempeño. En cuanto a lo que sería el soporte para los datos, se hace a través del Direct Attached Storage, también hay soporte. Otra de las opciones que se tiene es que tienen todo lo que sería el iSCSI Initiator, ya está dentro de el Windows, que es para comunicarse por iSCSI. En general, digamos, hay que recordar algunas consideraciones. Vean que estas son consideraciones de desempeño directamente asociadas con las máquinas virtuales, que también aplican a SQL Server, que es precisamente que se tiene que optimizar el uso de la red, en este caso utilizar los adaptadores sintéticos, en este caso un total de 8. El Legacy NIX solo se utiliza para hacer el boot por Pixie Boot, nada más. Habilitar el Jumbo Frames. Una vez que habilitan el Jumbo Frames en los hosts, deben recordar que los Jumbo Frames también tienen que ser configurados en los dispositivos de red, en este caso en los switches, para que funcionen adecuadamente. En cuanto al almacenamiento, para el disco duro de buteo y del page file, tiene que estar en el controlador de IDE de la máquina virtual. Los otros, por ejemplo, que serían los datos y los logs de SQL Server, sean en el iSCSI, en el controlador de iSCSI, que sea el fixed size, que obtiene el mayor desempeño para poder tener dentro de el SQL Server. Entonces, eso es algo importante. El manejo de memoria dinámica, como les dije anteriormente, lo que puede hacer es de que la memoria se le asigna a la máquina virtual inicialmente, digamos 2 gigas, y puede crecer hasta la mayor cantidad de memoria que nosotros le especifiquemos. Entonces, eso es importante que lo que tengamos ahí asociado. En cuanto a diferentes tests, vamos para ir avanzando un poco dentro del tema de SQL Server, aquí, como les había mencionado anteriormente, existe una serie de pruebas que se han hecho ya de desempeño con respecto al uso de SQL Server dentro de ambientes virtualizados. En este caso, estas pruebas están basadas en Windows 2008 R2 con discos nativos. Como pueden ver aquí, la barra azul indica un SQL Server instalado directamente con discos nativos. Y después todo lo que sería el performance de I.O. cuando tenemos un fixed size VHD. O sea, tenemos un disco duro de tamaño fijo, un disco duro virtual de tamaño fijo. Como podemos ver, esa es la barra amarilla. La barra, precisamente la barra azul es casi igual que en la barra amarilla. ¿Ven? Que la diferencia es muy poca en cuanto a lo que sería el rendimiento de las bases de datos. En este caso tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí el uso del log de SQL Server, el uso de las bases de datos en OLTP, si estamos hablando de un file server o estamos hablando de bases de datos de Exchange. En este caso, como les he dicho, la diferencia es bastante poca. De hecho, se dice que el impacto en desempeño de utilizar discos duros fijos de VHD está alrededor del 1%. Vamos, que ustedes van a ver que es lo que se aprecia aquí en las comparaciones de rendimiento de VHD con respecto a los tamaños o el uso de discos duros directamente nativos. Después también tenemos aquí todas algunas comparaciones que se ha hecho con respecto a la cantidad de máquinas virtuales hizo consolidación, que es cómo puedo utilizar yo en realidad el rendimiento, cómo puedo ir aumentando con respecto a la cantidad de nodos que voy agregando al clúster y la cantidad de máquinas virtuales que yo puedo ir agregando. Entonces, eso es importante. Aquí tenemos algunos de las tests que se han hecho, digamos que eran los tests que les estaba compartiendo, que es algunas de las pruebas que se han hecho cuando
tenemos una combinación de Microsoft con el test de iSCSI. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos de que se generó o se logró tener hasta 1.000.000 de operaciones de I/O por segundo con las siguientes características. Tenemos un Ethernet link de 10 gigabits utilizando el iSCSI Initiator, y además se generó hasta 700.000 IOPS por segundo utilizando el iSCSI Initiator en Hyper-V. Entonces, tenemos aquí las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Hemos tenido aquí diferentes configuraciones que ustedes pueden probar. Digamos, aquí vean que cuando se utilizó el Guest OS, que sería, tenemos hasta 700.000 operaciones de entrada a salida sobre virtualización. En este caso, la configuración era la siguiente: un Windows 2008 R2, ¿verdad? Corriendo máquinas virtuales. El switch que se utilizó fue un switch Cisco Nexus de 10 gigabits. Y teníamos una SAN con diferentes longs como los targets, ¿verdad? Que nosotros podríamos tenemos acá. Entonces vean que ustedes pueden comparar con el hardware nativo 1.000.000 de operaciones por segundo con el hardware a través de SAN con virtualización 700.000 operaciones por segundo. Ahí vemos que hubo cierta penalidad. En cuanto a lo que sería el desempeño, aquí podemos ver cómo se muestra el desempeño ya cambiando la cantidad de bloques de escritura que nosotros podríamos tener. En este caso, aquí tenemos el performance nativo. Veamos, entonces podemos ver la cantidad de operaciones por segundo y después el throughput de cuántos megas por segundo se están devolviendo. En este caso, vean que empezamos hasta llegar hasta casi 1.000.000 de operaciones por segundo con diferentes throughputs que podríamos tener acá, ¿verdad? Entonces, ese es el gráfico con operaciones nativas. Después, comparemos esas operaciones nativas con Hyper-V. En este caso, vean que la tendencia se mantiene. Vamos, tenemos aquí, podemos llegar a esas opciones, digamos que aquí. Esta es la primera parte, digamos que sería con las entradas-salidas de forma nativa contra la entrada-salida en Hyper-V. Vemos que igual podemos lograr muy buen desempeño en todo lo que sería el uso de acceso a disco, que una de las veces es algo de que siempre se está pensando o que es importante considerar a la hora de uso. Entonces, ¿de dónde salieron todos estos datos? Todos estos datos han salido de un reporte que, como les dije anteriormente, ustedes lo pueden acceder directamente. En este caso, este reporte es el ESG Lab Summary 2011, que está disponible de forma en línea. Vamos, aquí está la dirección. Está directamente en www.microsoft.com/virtualization y después ahí buscan Business Solutions y ahí van a encontrar específicamente un sitio donde tiene todo lo que sería las mejores prácticas para la virtualización de productos Microsoft. Y como pueden ver aquí, pueden elegir Exchange Server, tal y como está aquí elegido. Pueden elegir SharePoint Server o pueden elegir SQL Server. Todos estos gráficos que les mostré anteriormente están ahí con todos los detalles y además todas las configuraciones que ustedes pueden utilizar como datos de referencia. De hecho, dentro de todas estas partes de virtualización también está documentada cuál es el hardware que se utilizó para hacer este tipo de virtualizaciones. En este caso, todo este paper, aquí está todo lo que sería la parte de hay un paper que ustedes pueden bajar directamente del ESG Test Lab, donde está aquí la dirección también. Esta dirección se la voy a compartir también directamente en el blog. Y ¿qué es lo que vamos a tener? Se contaba con servidores HP BL680 con 24 cores y 128 GB en RAM para cada blade. En este caso se tiene una SAN EMC
con discos duros de 15.000 revoluciones, y lo que se hizo fue precisamente fueron pools de RAID 10, donde tenemos aquí de datos, de logs, de sistemas operativos y de aplicativos. Cada uno de estos está la configuración. Entonces, si ustedes quieren hacer sus propias pruebas, pueden tomar esto como base y además tomar de ahí las mejores prácticas que ustedes consideren necesarias. Algo importante que hay que tomar en cuenta es de que cuando se quiere lograr el mayor desempeño en SQL Server, hay que recordar que se tienen que dividir lo que serían los VHD para la máquina virtual como tal, que serían los Fixed Size VHD, de los discos duros virtuales, también de tamaño fijo, que se utilizan para los datos de SQL y los logs de SQL. Entonces, eso es importante que ustedes consideren a la hora de estar trabajando. Aquí tenemos otros resultados de SQL Server en cuanto a lo que sería la cantidad de transacciones por segundo que nosotros podemos estar creando, donde, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos aquí una carga de trabajo de simulación de una operación transaccional donde tenemos 4 CPUs virtuales por máquina virtual corriendo Windows 2008 R2 con SQL Server 2008 R2. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Aquí lo teníamos un workload que empezó desde 20.000 clientes hasta 80.000 clientes. Y después aquí tenemos el tiempo de respuesta. Como podemos ver, se va aumentando la cantidad de clientes que se están siendo atendidos y va aumentando un poco el tiempo de respuesta. Pero vean que de aumentar de 20.000 clientes a atender 80.000 clientes, el tiempo de respuesta solo aumentó muy poco. No fue, se esperaría que personas hubiesen esperado que llegara a más del doble, a más del triple el tiempo de respuesta después de haber aumentado la cantidad de carga de trabajo. En este caso no, aumentó casi que como un 20%, 30% únicamente. Que tomando en cuenta que se aumentó 4 veces la cantidad de clientes que estaban siendo atendidos. Todos esos gráficos ustedes los pueden estar utilizando, digamos, lo pueden estar viendo. En este caso sería cuántos batch por request por segundo puede atender un SQL Server que está siendo virtualizado, digamos, con la cantidad de máquinas virtuales. En este caso vemos que se va obteniendo siempre muy buen desempeño que podríamos lograr. Aquí tenemos algo que es importante, que es comparación entre un servidor físico contra un servidor de SQL Server que está siendo virtualizado. En este caso es una simulación que también la pueden descargar de ese mismo reporte, donde vemos que en el servidor físico nosotros podemos lograr con esa configuración de 4 cores hasta 800 transacciones por segundo. En SQL Server virtualizado se logran hasta 700, 720 transacciones por segundo. Entonces ven que la diferencia son alrededor de 80 transacciones por segundo en comparación entre un SQL Server físico contra un SQL Server que está siendo virtualizado. Entonces vean que tampoco la penalización siempre está dentro de rangos bajos. No es una penalización, digamos, que podría ser que porque esté virtualizado va a ser el doble de lento, va a ser el triple de lento. No, no es así, digamos. Estos son resultados que también están públicos en cuanto a lo que sería el uso de SQL Server en ambientes virtualizados. Entonces, en resumen, lo que podemos ver es de que se han hecho pruebas de cómo puede soportar SQL Server grandes cantidades de trabajo dentro de ambientes virtualizados. Y aquí tenemos el overhead. Digamos, en este caso, en las transacciones por segundo, request por segundo, el overhead que tiene Hyper-V R2 comparado con correrlo en una máquina física está alrededor, en promedio, del 12%. Vamos, ese es el overhead que ustedes van a tener que llevar a cabo cuando estamos hablando de máquinas virtuales ejecutando dentro de SQL Server. Entonces, de SQL Server virtualizado. Entonces, es importante. También hay que tomar en cuenta si ustedes van a querer un SQL Server virtualizado o no.
y que tomen en cuenta que va a haber ahí un impacto en desempeño, pero que no va a ser tan dramático como ustedes podrían haberse esperado. Y igual ustedes tienen que definir específicamente si van a utilizar o no este tipo de configuraciones. Para eso es de que se les configura o se les recomienda que utilicen las mejores prácticas que ya están puestas dentro de ese sitio principal que les está diciendo que era de ejecución de Hyper-V en ambiente de SQL Server, en ambiente de Hyper-V, para que ustedes puedan tomar sus consideraciones. Cuando estamos hablando de SQL Server, recuerden que pueden estar optando por consolidar SQL Server, ya sea con máquinas virtuales, con instancias, con base de datos o con esquemas. Ustedes pueden elegir cuáles son las diferentes opciones. Existe una serie de herramientas que les pueden asistir a la hora de estar consolidando los servidores. En este caso puede ser el Map Toolkit. El Map Toolkit lo que va a hacer es que ustedes lo pueden ejecutar en su lugar de trabajo y van a ejecutarlo y va a detectar la cantidad de SQL servers que ustedes tienen instalados y les va a sugerir la forma en que puedan consolidar dicho SQL server. Entonces, eso es una ventaja que les va a estar dando. En cuanto a todo lo que sería la alta disponibilidad de SQL Server, cuando se está ejecutando dentro de el Hyper-V, hay que recordar que cuando estamos hablando de CPUs, las máquinas virtuales en esta versión de Windows están limitadas hasta tener 4 CPUs. Entonces, en este caso, lo que se dice es lo siguiente. Un radio de 1 a 1. Si ustedes tienen 16 cores dentro de la máquina física, se recomienda que solo asignen hasta 16 virtual CPUs. No, nunca asignen más de eso porque si no el rendimiento se va a ver bastante afectado. Cuando estamos ejecutando SQL Server dentro de Hyper-V, hay que recordar que los snapshots de las máquinas virtuales no está soportado. Como se tienen que transportar muchos datos a través de la red, hay que recordar que se tienen que utilizar drivers sintéticos, ¿verdad? Y habilitar las optimizaciones de tarjeta de red. En este caso, habilitar los Jumbo Frames. El Map Toolkit, ustedes lo pueden descargar de forma gratuita para poder hacer la consolidación de SQL Server. Y recuerden que el mejor desempeño que ustedes van a obtener dentro de SQL Server es si utilizan VHDs o discos duros virtuales de tamaño fijo. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. También, en cuanto a lo que serían las opciones de máquinas virtuales, hay que recordar de que no se tiene que hacer overcommit. En este caso, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Estamos hablando de la cantidad de batch por segundo que podemos tener. Entonces, aquí la recomendación general es de que no se haga overcommit. En este caso, overcommit significa que si ustedes tenían 16 cores, se limiten a asignar 16 cores, que no le asignen, por ejemplo, 20 cores virtuales cuando en realidad tienen solo 16. Esa es una de las ventajas que tienen que considerar. En cuanto a lo que sería el manejo de memoria dinámica con SQL Server, hay que recordar que algo importante, que si se tiene SQL Server en un ambiente que se tiene overcommit, en este caso que yo le asigné a las máquinas virtuales memoria dinámica que es mayor a la cantidad de memoria física que yo tengo, hay que proteger a SQL Server, donde a SQL Server se le tiene que dar la mayor prioridad en cuanto al uso de memoria. Entonces, eso hay que considerarlo cuando nosotros estamos hablando de máquinas virtuales corriendo SQL Server. En este caso, cuando hablamos de la memoria dinámica en SQL Server, puede ser el startup, RAM va a ser de 1 GB más lo que ustedes hayan considerado como la memoria mínima recomendada. Por ejemplo, si ustedes dicen, mi aplicación requiere en promedio 8 GB de RAM para correr, entonces van a iniciarlo como 9 GB de RAM. Y el máximo RAM va a ser específicamente el que ustedes decidan. Por ejemplo, 16 GB, 32 GB de RAM,
con un buffer de 5%. Vamos, que eso es lo que ya había mencionado anteriormente. Si quieren más detalles, hay un blog que está aquí publicado en MSDN, donde pueden buscar por el Hyper-V más memoria dinámica con SQL Server. Entonces, ahí están los detalles de por qué es que se recomienda un buffer de 5%. Entonces, eso es algo importante que ustedes consideren. En cuanto a lo que sería la integración para administración de SQL Server en ambientes virtuales, recordemos que se necesita SQL Server también asociado con System Center Data Protection Manager, asociado con System Center Operation Manager y, por supuesto, asociado con el Virtual Machine Manager para tener una administración completa de las máquinas virtuales. En este caso, para virtualizar SQL Server, el último recurso que les estamos compartiendo es que recuerdan que existe el Solution Guidance de SQL Server para poder hacer una nube privada basada en SQL Server. También les recomendamos considerar todo lo que sean las referencias de arquitectura de optimización de SQL Server. Ustedes pueden buscar en Bing, precisamente van a encontrar buscan SQL Server Reference Architecture para consolidación y ahí les va a aparecer estos datos. También recuerden que existen también las soluciones de Microsoft de appliance ya de base de datos completamente consolidados y optimizados. Con esto llegamos al final de esta presentación. Recuerden que cualquier pregunta la pueden hacer vía correo electrónico y que toda esta presentación está siendo grabada y va a estar disponible.